Hola chicos, ¿cómo están? Voy a ir pasando lista en lo que terminan de llegar sus compañeros. ¿Sí me escuchan? Buen día, maestra. Sí, Buenos días, profe. Sí, Ok, muchas gracias. Empezamos. Martínez León, presente. Mejía Gil, presente. Moreno Yáñez, Nava Pastrana, Nava Pastrana, Nava Ramírez, Presente. Ortega Molina, Presente. Páez Guillén, Presente, Paredes Velázquez, Paredes Velázquez, presente, Pérez Bernabé, Presente. Pérez Solís, Presente. Ramírez Sánchez, Presente, Rangel Velázquez, Rangel, presente, maestra, perdón. gracias, Rojas Monroy, Presente. Salas Mena, Salas Mena, está aquí en espera. Ok. Sánchez Rivera, Presente. Valadez Herrera, Valadez Herrera, Vázquez Ixtlahuaca presente. y Villalobos Fragoso. Ok. ¿Alguien a quien le haya faltado asistencia? Yo, profesora, Sí, soy Salas profesora. Mena. Ok. ¿Nombre? Salas Mena, Fernanda. Ok. Ya te puse tu asistencia. ¿Alguien más? Gracias. Sí, profesora Villalobos. Ya te puse tu asistencia también. Gracias. Solo me falta por ahí, no sé si ya llegó. Valadez Herrera y Nava Pastrana. Ok. Bien. Entonces, chaparritos, ya les regresé la calificación de todos los trabajos, ya no les debo trabajo. Me parece que me falta la revisión del primer examen departamental, ¿verdad? ¿O ya lo revisamos? Del primero me parece que ya sería del segundo. Ah, del segundo, entonces. El segundo no lo he terminado de calificar. Yo creo que No. para la siguiente clase, sin falta, aquí ya les voy a poner entonces, que ya nadie tiene problemas con su calificación del primero. Ya se revisó el primer examen. Y el segundo examen lo voy a poner aquí, que sin falta la siguiente semana. Ok. Bueno, pues entonces vamos directo con lo que es nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy es estequiometría. Les voy a compartir mi pantalla y me dicen si ya la ven. ¿Ya pueden ver mi pantalla, chaparritos? Sí, ya, profesor. Ok, bien. Bueno, el tema es estequiometría. ¿Y qué es la estequiometría? La estequiometría es una rama de la química que se utiliza para cuantificar las masas. Importante, chaparrito, para cuantificar las masas.
que intervienen en una reacción. Para poder hacer cálculos estequiométricos es necesario tomar en cuenta ciertos factores que son los siguientes que vamos a ver. Que la ecuación esté balanceada, la pureza del reactivo, el rendimiento de la reacción, el reactivo limitante y obviamente si hay reactivo limitante debe de haber reactivo en exceso, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿para qué nos sirve la estequiometría? Cuando yo quiero saber cuánto reactivo necesito para cierta cantidad de producto que quiero producir, para eso me va a servir la estequiometría, ¿sí? Cuando yo quiero saber si tengo cierta cantidad de reactivo, ¿cuánto producto se va a formar? Para eso me sirve la estequiometría. Si yo tengo cierta cantidad de producto y quiero saber a partir de cuánto reactivo se formó esa cantidad de producto, para eso me sirve la estequiometría, ¿sí? Entonces, por eso, importantísimo, por eso dice, es para cuantificar las masas que intervienen en una reacción, ¿sale? Aunque no hay una receta de cocina para poder resolver una ecuación estequiométrica, sí hay ciertos puntos que debemos de tomar en cuenta para que yo pueda plantear correctamente mi ecuación estequiométrica. Finalmente, lo más importante, y ahorita que aterricemos a la reacción, quiero que en esa parte ustedes pongan énfasis, lo más importante es entender la ecuación. ¿Qué dice la ecuación? ¿Qué me están diciendo esas letras y esos números que escribo en una ecuación? ¿Sí? Porque si yo entiendo y puedo leer la ecuación, entonces yo puedo calcular lo que quiera que me pidan de esa ecuación. Entonces, sumamente importante entender cada parte que voy a encontrar en una ecuación, ¿sí? Y vamos a empezar por el balanceo de la ecuación. Nosotros aquí no vamos a meternos directamente a balancear ni por tanteo, ni por redox, no vamos a utilizar directamente ningún método para balancear, porque se supone que eso ya se lo aprendieron, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para poder entrar a la estequiometría? Lo primero, pues va a ser verificar que la ecuación llegue balanceada para que yo pueda ocuparla estequiométricamente, ¿sí? Para eso necesito que mi ecuación cumpla con la ley de la conservación de la masa, que todo lo que entra debe de salir. Entonces, por eso se dice que para que mi ecuación esté balanceada, yo debo checar que la ecuación se lleve a cabo por medio de los cálculos de los pesos moleculares. ¿Cómo sé que mi ecuación está balanceada? Porque debo de calcular los pesos moleculares y todos los pesos que entran deben de coincidir con todos los pesos que salen, ¿sí? De tal manera que por eso decimos que debe de cumplir con la ley de la conservación de la masa. Todo lo que entra debe de salir. Si yo hago un balance de esa ecuación, un balance de masa, pues debe de checar exactamente todo lo que entra como reactivo, debe de salir como producto, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Chaparrito? Sí, profesora. Ok. Una vez que yo ya checo que mi ecuación está balanceada, entonces me voy a fijar si mis reactivos entraron a la ecuación totalmente puros o si hay impurezas en el reactivo. ¿Y qué es la pureza del reactivo? La pureza de una sustancia está representada en términos de porcentaje y es intransferible. Es decir, que solo afecta al reactivo que se le adjudica. Vamos a suponer que vamos al súper y que entramos al pasillo en donde está colocado el frijol, el arroz, las lentejas, los frijoles blancos, las alubias, todo lo que generalmente está en el mismo pasillo, ¿sí? Y vamos a pensar en mi ejemplo hipotético que todas las bolsas traen la cantidad
de pureza del reactivo, de pureza de los frijoles, de la pureza del arroz, de la pureza de las lentejas. Vamos a pensar que viene marcada, ¿sí? ¿Por qué dice que es individual y intransferible? Porque si vamos a suponer que dice que el frijol viene al 80% de pureza, eso significa que esa pureza solo le pertenece al frijol. Yo no puedo decir que el arroz, que las lentejas, que las alubias también vienen al 80% de pureza. Cada una de ellas trae su propia pureza. Y no porque estén en el mismo pasillo quiere decir que todas van a tener la misma cantidad de pureza. Con esto quiero decir que no porque todos los reactivos estén en la misma reacción, quiere decir que la pureza aplica para todos. La pureza es individual y solo se la voy a poder adjudicar a quien diga que le pertenece, ¿sí? De tal manera que, como dice que la voy a encontrar en términos de porcentaje, ¿cómo me voy a dar cuenta que se trata de un factor de pureza? Porque ese número en términos de porcentaje, si viene escrito 30%, 40%, 80%, el porcentaje que me digan, lo debo de encontrar escrito arriba o abajo del reactivo al que va a afectar, ¿sí? Si me dan una redacción para que sea yo quien escriba la reacción, entonces me debe de decir el nombre del reactivo a quien le pertenece la pureza. ¿Hasta ahí vamos bien, chaparritos? Sí, profesor. Ok. Entonces, decíamos nuestro ejemplo de los frijolitos, ¿sí? Si dice que los frijoles vienen al 80% de pureza, significa, generalmente las bolsas dicen que son de a kilo, ¿sí? 1000 gramos. Significa que de esos 1000 gramos, solamente 800 gramos son frijoles. Y 200 gramos, pues pueden ser lo que generalmente traen los frijoles. Basura, piedra, palitos, arrocitos, hojitas, todo lo que sabemos que me voy a encontrar en una bolsa de frijoles, ¿sale? De tal manera que yo no puedo tomar en cuenta los 1000 gramos porque esos 200 gramos que trae de impurezas no me los voy a comer. No se van a convertir en frijoles comestibles, ¿sí? Así es que por esa razón es tan importante la pureza, porque la pureza me va a decir la cantidad real de sustancia que hay presente en una reacción, ¿sí? Como en este caso, me puede decir que me va a dar 1000 gramos, pero me está diciendo que viene al 80% de pureza. Eso quiere decir que yo no puedo contar a los 1000 gramos, que de esos 1000 gramos solamente puedo contar a lo que corresponda al 80%. Solamente 800 gramos son frijoles. 200 gramos no los puedo cuantificar porque no se van a convertir en frijoles cocidos. Hasta ahí, ¿vamos bien, chaparritos? ¿Se entiende lo que es la pureza del reactivo? Sí, maestra. Sí, profesor. Ok. Cualquier situación me van comentando porque están trabajando aquí con el vecino y hacen un montón de ruido. De hecho, por eso me tuve que conectar un poquito tarde. Ok. Bueno, el siguiente punto que hay que checar que cuente la reacción, si hay o no en esa reacción, es el rendimiento. Y el rendimiento va a ser el grado de conversión que presentan los reactivos cuando pasan a productos, ¿sí? Se expresa en términos de porcentaje y afecta a todos los reactivos que participan en la reacción. Este también se escribe como un número en porcentaje, pero a diferencia de la pureza que es individual, el rendimiento se va a escribir arriba o abajo de la flecha de reacción. Y sí va a afectar a todos los que participen en la reacción. Eso quiere decir que afecta tanto a los reactivos como a los productos. El rendimiento afecta a todas las sustancias, a todos los reactivos
que participen en la reacción, ¿sí? Y va a representar el grado de conversión de reactivo a producto. Vamos a suponer en mi ejemplo de los frijoles, que llego a casa y yo cuento hipotéticamente, ¿verdad? En mi mundo imaginario, que tengo una olla express que puede decirme cuando los frijoles ya se hayan cocido y la olla se detiene solita, ¿sí? Sin necesidad de que yo vaya a apagarle, la olla solita detiene su procedimiento de cocción. De tal manera que yo los pongo a cocer. Ah, y además me dice qué tan cocidos se quedan mis frijoles, ¿sí? De tal manera que cuando pongo mis frijoles a cocer, mi olla se detiene y me marca que el rendimiento de esa reacción, que el procedimiento de cocción solamente tuvo un 50% de eficiencia. Recordando que rendimiento y eficiencia son lo mismo, ¿sí? Para estequiometría. Para la estequiometría, rendimiento y eficiencia son lo mismo. Entonces dice que mi reacción solamente llegó al 50%. ¿Qué significa? Significa que de los 800 gramos que yo puse a cocer, solamente 400 gramos se cocieron. Los otros 400 gramos, aunque sí son frijoles, aunque sí se pudieron haber cocido, aunque sí se pueden comer, no se cocieron. Así es que no los puedo tomar en cuenta. Vamos a suponer que si yo los invito a ustedes a comer frijoles, pues yo no puedo contar con que voy a repartir 800 gramos, porque 400 gramos siguen crudos, ¿sí? Y no se los van a poder comer. De tal manera que entonces, solamente puedo contar para repartir, porque es lo único que se convirtió en producto, los 400 gramos que sí se cocieron, ¿sí? De tal manera que mi rendimiento me va a decir la cantidad de reactivo que se está convirtiendo en producto, aunque sí es reactivo, aunque sí se pudo haber cocido, por alguna razón que hasta este momento desconozco, no se cocieron, ¿sí? Y me los va a marcar mi rendimiento. Hasta aquí vamos bien, chicos, ¿se va entendiendo? Sí, pero Ok. ¿Y por qué no se cocieron? Bueno, pues aquí entran estos dos, porque muy probablemente tengo un reactivo limitante y un reactivo en exceso. Voy a entender por reactivo limitante a aquel reactivo cuya cantidad en masa se encuentra en menor proporción de la que se necesita para la reacción. Y voy a entender por reactivo en exceso a aquel reactivo cuya cantidad en masa se encuentra en mayor proporción de la que se necesita para la reacción, ¿sí? De tal manera que entonces, si mis frijoles no se cocieron es porque muy probablemente tengo estos factores, un reactivo limitante y un reactivo en exceso. Entonces yo destapo la olla express y resulta que no tiene ni una gota de agua. De tal manera que entonces, cuando el agua se termina, se te separa el procedimiento de cocción. Entonces, cuando uno de los reactivos se termina, hasta ahí llega la reacción. No puede haber más reacción si ya no hay con quien reaccione. No se pueden seguir cociendo si ya no hay agua para que se sigan cociendo, ¿sí? De tal manera que entonces mi reactivo limitante sería el agua y mi reactivo en exceso los frijoles. Muchos frijoles para la cantidad de agua, ¿sí? Y como al terminarse cualquiera de los reactivos, hasta ahí llega la reacción, quien va a decir cuánto y hasta dónde va a durar la reacción, siempre invariablemente va a ser el reactivo limitante. Cuando el reactivo limitante se termina la reacción. ¿Vamos claros hasta ahí, chaparritos? ¿Se va entendiendo? ¿Chicos? sí, profesor. Ok. ¿No quedó duda de nada de lo que acabo de explicar? No, ¿Seguros?
Bueno, vamos a ver si es cierto. Les voy a explicar el procedimiento de la práctica, lo que debimos de haber hecho en el laboratorio, y al terminar el procedimiento voy a empezar a preguntar de lo que ya expliqué hace un ratito, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos o cómo tendríamos que haber hecho nuestra práctica? Fíjense que aquí desde la presentación yo marco cosas, ¿sí? Porque estos puntos son sumamente importantes. Ya les dije, chicos, y ya lo vieron. En los exámenes pregunto de lo que explico. Así es que pongan atención cuando algo lo remarco mucho, porque seguramente es de los puntos más importantes y seguramente los voy a retomar en el examen, ¿sí? Nuevamente, no se queden con dudas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar una mezcla. Les vuelvo a recordar que el curso está basado porque nuestro curso básicamente son operaciones unitarias. Les dije que solo al final del curso íbamos a ver un proceso y es el siguiente tema, ¿sí? Pero hasta aquí todos los procedimientos están basados en las operaciones unitarias. Entonces, estamos hablando de mezclas, ¿sí? Porque hay que recordar que las operaciones unitarias se basan en separación o purificación de mezclas. Entonces, nuevamente, ¿por qué vamos a trabajar una mezcla? Porque el tema básico del curso son las operaciones unitarias. Entonces, chicos, vamos a preparar una mezcla en la que vamos a colocar 5 gramos de sulfato cúprico. El sulfato cúprico es una sustancia de color azul, ¿sí? Azul. Es este reactivo que tengo aquí en el vidrio de reloj y que estoy colocando en el vasito de agua. La tonalidad azul se debe a la presencia del cobre unido a la molécula de sulfato. Esta es mi molécula de sulfato. ¿Sí ven dónde está mi manita? Mi sulfato Sí, CuSO4. Este es mi sulfato cúprico. Entonces, el sulfato, o sea, SO4, el sulfato es incoloro, ¿sí? No tiene ninguna coloración. Cuando yo uno la molécula de sulfato al fierro, lo uno al mercurio, no sé, al elemento que se me ocurra, no va a tomar color, ¿sí? Sigue siendo incoloro. Pero ocurre un fenómeno extraño. Cuando este sulfato lo uno a una molécula de cobre, se vuelve azul, ¿sí? A pesar de que todos conocemos el cobre, sabemos de qué color es el cobre. El cobre tiene una tonalidad como rojiza, como color ladrillo. Bueno, antes que los ladrillos eran de un solo color, ¿verdad? Porque ahorita ya hay de muchos colores, ¿sí? Entonces, tiene una tonalidad rojiza, ¿sí? Sin embargo, cuando el cobre se une al sulfato, el sulfato que es incoloro y el cobre que es rojizo, juntos toman una coloración azul, ¿sí? Y este fenómeno solo le ocurre al sulfato cuando se une con el cobre. Así es que, ¿quién hace que la tonalidad sea azul? El cobre unido al sulfato, ¿sí? La culpa la tiene el cobre cuando se une al sulfato, ¿sale? Entonces, mi sulfato cúprico es de color azul y la tonalidad azul se debe a la presencia del cobre, ¿sí? Cuando el cobre se une al sulfato, el reactivo se vuelve azul. Entonces, pesamos 5 gramos de sulfato cúprico y lo ponemos en 50 mililitros de agua destilada. De ahí que si ustedes leen su manual, que espero que sí estén haciendo, una vez que yo agrego los 5 gramos de sulfato cúprico a los 50 mililitros de agua, me refiero al sulfato cúprico como sulfato cúprico pentahidratado. Y ese pentahidratado se representa por estas 5 moléculas de agua que colocamos aquí. Quiere decir que está disuelto en 50 mililitros, ¿sí? En 50 mililitros de agua, y entonces lo llamamos sulfato cúprico pentahidratado. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, maestra. Ok. Posteriormente, voy a pesar cobre, ¿sí? Entonces, posteriormente voy a pesar fierro, ¿sí? Voy a pesar 1 gramo de fierro. El fierro,
como lo ven ustedes aquí en el vidrio de reloj, es de color grisáceo, ¿sí? Es de color oscuro. Entonces, peso 1 gramo de limadura de fierro o hierro y se lo coloco al vaso que contiene el sulfato cúprico pentahidratado, ¿sí? Como ustedes pueden observar, esta reacción, la cual es una reacción de simple sustitución, ¿sí? Guárdenme ese dato por ahí en su memoria y más adelante vamos a ver por qué es de simple sustitución, ¿sí? Entonces, es una reacción de simple sustitución. Lo que hacemos es calentarla. Si ustedes observan aquí, está sobre una tela de asbesto porque la estamos calentando. Y agregamos el gramo de limadura de hierro. Y agitamos, ¿sí? Quiero que observen esto. La tonalidad del cobre disminuye, la tonalidad del sulfato cúprico disminuye, ¿sí? De ser un azul muy intenso, se vuelve un azul muy tenue. Y eso se debe a que a medida que el cobre se separa del sulfato, va perdiendo la tonalidad azul. Vuelvo a repetir, quien hace que la solución sea azul es el cobre unido al sulfato. De tal manera que a medida que el cobre se separa, la tonalidad se va perdiendo. Una vez que se enfría la solución, la vamos a filtrar, porque la finalidad de la práctica es poder separar al cobre que está en la solución de sulfato cúprico, ¿sí? Entonces, y podemos ver aquí, ¿sí? Efectivamente, el cobre no es azul, el cobre es de color rojizo, ¿sale? De tal manera que mi cobre queda separado en el papel filtro. Este papel filtro lo voy a llevar a la estufa para que se seque y entonces yo pueda pesar cuánto cobre pude recuperar de esa solución, ¿sí? Y chicos, importantísimo, importantísimo, distinguir quién es quién. Nuevamente, el sulfato cúprico es de tonalidad azul, el cobre es de tonalidad rojiza, el sulfato solito es incoloro, el fierro es de color gris y el sulfato ferroso es incoloro también. ¿Por qué es importante? Porque esta es la reacción. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo los ponga a reaccionar? Dije que pesaba 5 gramos de sulfato cúprico, que es de color azul, y lo unía a 1 gramo de fierro, que es de color gris. ¿Por qué se llama reacción de simple sustitución? Porque si ustedes observan al producto, el cobre intercambia su lugar con el fierro. El fierro que estaba solito, en el producto termina unido al sulfato. Y el cobre que estaba unido al sulfato termina solo. Entonces, se llama de sustitución simple porque el intercambio es 1 a 1. Intercambia su lugar un elemento con otro elemento. Si 2 elementos intercambiaran su lugar, entonces se llamaría de sustitución doble. Pero como aquí es un solo elemento, hagan de cuenta que una pareja está bailando, llega alguien y dice, yo también tengo ganas de bailar, préstame a tu pareja, ¿sí? Entonces el cobre le cede el lugar al fierro y él se queda solo, él se sale, ¿sale? Entonces, si ustedes observan mi reacción, empiezo con una solución azul, le agrego un reactivo gris, y debo determinar, así es como debo determinar, así lo marca la estequiometría, debo determinar con un reactivo rojo, que es el cobre, ¿sí? Y que debe de estar solo, que debe de estar separado, y debo determinar con un sulfato ferroso, se forma en la reacción sulfato ferroso, que es incoloro. Hasta aquí, chaparritos, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. ¿Segurísimos? ¿Segurísimos que sí van entendiendo? Sí, profe. Ok, entonces, contéstenme. ¿Por qué? Si yo debo determinar con una solución incolora, aquí dice que la reacción, el producto es cobre rojizo, sulfato cúprico, perdón, sulfato ferroso, incoloro. Cobre rojizo
Oh, pero el vaso no está incoloro. El vaso está azul. ¿Cómo debió de haber terminado mi vaso, chaparritos? Gris, ¿no? ¿Quién es de color gris? El hierro. El hierro. ¿Y qué pasa con el hierro? Intercambia su lugar con el cobre. Así es que ya no puede haber nada gris porque el hierro ya se unió al sulfato ferroso, ¿sí? Se formó sulfato ferroso. ¿Y de qué color es el sulfato ferroso? Incoloro. Incoloro. ¿De qué color debió de haber quedado el vaso? Coloro. Incoloro. ¿Quién es de color azul? El sulfato cúprico. El sulfato cúprico. Dice la reacción que yo solo debo de tener al final cobre y sulfato ferroso. O sea, cobre que está aquí en el papel y en el vaso sulfato ferroso. Pero lo que me está pasando físicamente me muestra que ¿quién está en el vaso todavía? El sulfato cúprico. El sulfato cúprico. Entonces, si yo veo que el vaso sigue habiendo o sigue viéndose de color azul, que sigue habiendo una solución de color azul, ¿sí? Entonces quiere decir que en ese vaso hay sulfato ferroso. ¿Cómo sé que está? Si el sulfato ferroso es incoloro, porque hay cobre, ¿sí? Y si hay cobre, forzosamente se tuvo que haber formado sulfato ferroso, porque sale como consecuencia cuando el cobre se separa, de inmediato se forma el sulfato ferroso. No puede haber uno sin el otro. Entonces, si hay cobre, hay sulfato ferroso. No lo veo porque lo está tapando la coloración azul del sulfato cúprico. Entonces, quiere decir que en mi vaso tengo sulfato ferroso, pero que también tengo sulfato cúprico, ¿sí? ¿Sí se entendió hasta ahí? ¿Chicos? Y amplito. Sí, profesor. Ok. Entonces, si tengo sulfato cúprico todavía en el vaso, ¿cuál es la sospecha? ¿De qué puedo sospechar? ¿Se acuerdan de los frijoles? Faltó el hierro. El reactivo limitante. Que hay un reactivo limitante y un reactivo en exceso, ¿verdad? Que por alguna razón que todavía no conozco, como estoy como antes de abrir la olla que no sabía que ya no tenía agua, ¿sí? Entonces, que por alguna razón que todavía no conozco, el sulfato cúprico no reaccionó todo lo que puse, ¿sí? No se separó todo el cobre que se debía de haber separado y sigue habiendo sulfato cúprico, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la primer sospecha que estoy teniendo aquí? Así como se dice comúnmente, todavía no he resuelto la reacción, pero ¿qué es lo primero que yo sospecho al ver el vaso? Aparte de que ya sé que seguro hay un reactivo limitante y uno en exceso. ¿Quién sospecho que sea el limitante y quién sospecho que sea el exceso? El fierro es el limitante. Ajá. Es el sulfato cúprico. El sulfato cúprico es el exceso. Así es, ¿verdad? Todavía no he resuelto la ecuación, pero yo al ver el vaso estoy sospechando que obvio, si sigo teniendo aquí sulfato cúprico, pues me está sobrando, como quien dice, ¿no? Entonces, estoy sospechando que el sulfato cúprico está en exceso. Y si el sulfato cúprico está en exceso, pues por consecuencia lógica, el fierro ha de ser el reactivo limitante. ¿Sí se va entendiendo hasta aquí, chicos? Sí, profesor. Ok. ¿Qué tengo que hacer para podérselo asegurar al profesor que así es? Pues comprobarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo compruebo? Para eso está la estequiometría, ¿sí? La estequiometría me va a decir qué sucedió realmente en la reacción. Entonces, dice, si ustedes recuerdan de lo que se sugiere para entrarle a la estequiometría, que lo primero que debo de hacer
Es checar que mi ecuación esté balanceada. Pero para que yo pueda checar que la ecuación esté balanceada, debo de calcular los pesos moleculares, ¿sale? Entonces, voy a calcular los pesos. Aquí me voy a ir un poco más rápido, a menos que ustedes me digan que no lo entendieron, porque se supone que esto ya lo deben de manejar, ¿sí? ¿Cómo calculo mi peso molecular? Ocupo los pesos atómicos de cada elemento. Y aquí, ojo, chicos, porque luego llegan, maestra, me da el peso molecular del cobre, me da el peso molecular del azufre, y yo les diría que no. Y además les podría asegurar que no existe en este planeta alguien que les pueda dar el peso molecular del cobre y el peso molecular del azufre. Por la sencilla razón de que la tabla periódica completa no tiene peso molecular, tiene peso atómico. Si ustedes me dicen, me da el peso atómico, bueno, pues sí, de cualquier elemento, la tabla periódica completa tiene pesos atómicos. Peso molecular, como lo dice el nombre, pertenece a una molécula compuesta. ¿Compuesta por quién? Pues por cobre, por azufre, por oxígeno. El sulfato cúprico tiene peso molecular, pero el fierro tiene peso atómico. El cobre tiene peso atómico. El sulfato ferroso tiene peso molecular, ¿sí? Porque está compuesto por fierro, por azufre, por oxígeno. El agua tiene peso molecular, está compuesto por oxígeno y por hidrógeno. La sal tiene peso molecular, está compuesto por cloro y por sodio. Entonces, peso molecular corresponde a una molécula compuesta. De tal manera que entonces ocupo los pesos atómicos para calcular el peso molecular. El cobre tiene peso atómico de 63,5 y solamente tiene un átomo. El azufre de 32, el oxígeno de 16 y tiene 4 átomos. Les recuerdo que los subíndices son la cantidad de átomos y afecta solamente al elemento que lo contiene. Si tuviera un coeficiente, entonces afectaría a toda la molécula. Pero como no lo hay, entonces tomamos los pesos moleculares y los sumamos. 16, que tiene el oxígeno que tiene 4 átomos, este sí lo multiplicamos por 4. 16 por 4 más 32 más 63,5 y mis sumas son 159,5. El sulfato cúprico tiene un peso molecular de 159,5. El fierro es peso atómico, así es que solamente coloco su peso atómico 55,8. El cobre, solamente el peso atómico, 63,5. Y hacemos lo mismo para calcular el peso molecular del sulfato ferroso, ¿sí? Igual, fierro 55,8, azufre 32. Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Todos se está entendiendo bien?
Sí, profe, David. Ok, entonces quedábamos que el sulfato ferroso pues es el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces ponemos los pesos atómicos, 55,8 del fierro, 32 del azufre y oxígeno 16 por 4, ¿sí? Y sumamos nuevamente 16 por 4 más 32 más 55,8 y el peso molecular del sulfato ferroso es de 151,8 UMAS, ¿sí? Esa es la unidad primaria de los pesos atómicos, de los pesos moleculares. De tal manera que, ¿qué significa la UMA? Unidad de masa atómica. Entonces tengo 159,5 UMAS, 55,8 UMAS, 63,5 UMAS y 151,8 UMAS. Unidad de masa atómica. Entonces, lo primero, antes de empezar a calcular, necesito saber que mi ecuación está balanceada. Sumo todo lo que entra y sumo todo lo que sale. Sumo los pesos de los reactivos y sumo los pesos de los productos y deben de coincidir. Por eso decimos que debe de cumplir la ley de la conservación de la masa. Todo lo que entra debe de salir, ¿sí? Si aquí me sale 215,3 y aquí 214,99, ya está mal, ¿sí? Aunque sea una décima. Quiere decir que o está mal balanceada la ecuación o están mal calculados los pesos moleculares. De tal manera que debe de coincidir exactamente para que mi ecuación se pueda decir que está estequiométricamente balanceada, porque va a ser mi base de cálculo. A partir de esta ecuación es donde yo voy a calcular o con la que yo voy a calcular la ecuación real. A esta ecuación se le conoce como ecuación teórica y la ecuación teórica sirve para que puedas tomarla como base de cálculo para calcular tu ecuación real. Establezco entonces mi ecuación real, ¿sí? Si ustedes ven, tengo escrita mi ecuación teórica. En la ecuación teórica tengo lo que calculé, los pesos moleculares, ¿sí? Y escribo mi ecuación real. La ecuación real va a estar constituida por las cantidades reales que ocupé. Entonces, si recuerdan, yo les dije, pesamos 5 gramos de sulfato cúprico y pesamos 1 gramo de fierro, ¿sí? De tal manera que estas cantidades son las que van a formar mi ecuación real, ¿sale? Ahora, si ustedes recuerdan, mi ecuación teórica, su unidad primaria eran las sumas y y aquí que ya voy a trabajar el cálculo de la estequiometría, yo a la ecuación teórica le coloqué gramos, ¿sí? ¿Por qué razón? Vengo marcándolo desde que empecé a explicar. Estequiometría se basa en cálculos de masa, ¿sí? Y aquí es donde entra lo que es muy, muy conocido de todos, lo hemos escuchado mucho cuando dicen, para trabajar estequiometría puedes elegir tu base de cálculo, ¿sí? Y mi base de cálculo, ¿sí?, va a ser la unidad que yo decida ponerle. Quiere decir que si yo decido trabajar en gramos, pero resulta que los gramos no le agradan a Guadalupe y Guadalupe dice, yo quiero trabajar en kilos, Guadalupe lo puede hacer, ¿sí? Pero Rafael dice, a mí me gustan más las libras, ¿sí? Pues entonces Rafael puede trabajar con libras, ¿sí? Y Fernanda va a decir, pero no, como que las toneladas están mejor, entonces pues Fernanda puede trabajar con toneladas, ¿sí? A lo mejor Itzel dice, no, pero lo cool es trabajar con moles. Bueno, pues Itzel puede trabajar con moles, ¿sí? Y todos debemos de llegar al mismo resultado, sin importar qué unidad elijamos. Entonces, ¿cuál es el criterio que voy a tomar para elegir mi unidad de cálculo? Pues lo que me convenga, ¿sí? Lo que a mí me convenga, ¿sí? Si a mí me dan los datos en gramos, yo no le vería ningún caso complicarme y buscar otra unidad, así es que, pues decido trabajarlo en gramos, ¿sí?
Pero si a lo mejor me dan los datos en gramos, ¿sí? Y me dicen que los resultados los quieren en kilos, o en moles, o en toneladas, entonces yo debo de decidir qué me conviene, ¿sí? ¿Qué me van a preguntar? Ah, solo me preguntan cuántos kilos de cobre se forman y me dan 2 datos en gramos. Pues lo más conveniente, y sobre todo en los exámenes, lo trabajo todo en gramos y este resultado que solo me pregunta una cosa, al final este resultado que obtuve lo paso a kilos, ¿sí? Entonces es mucho más fácil. Pero si a lo mejor me dicen que quieren todos los resultados en kilos, me dan los datos en gramos, pero me preguntan, ¿cuántos kilos de cobre se forman? ¿Cuántos kilos de sulfato se forman? Ya son 2. ¿Cuánto reactivo limitante en kilos hay? Ya son 3. ¿Cuánto reactivo en exceso hay? Ya son 4. ¿Cuánto sobró que no reaccionó? Ya son 5. ¿Y todo lo quieren en kilos? Pues entonces lo más fácil, agarro mis 5 gramos y lo convierto a kilos, agarro mi 1 gramo y lo convierto a kilos para que todos los resultados me salgan en kilos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a decidir mi base de cálculo? Pues, ¿qué te conviene? ¿Sí? ¿Qué es lo que te está conviniendo que sea? Como en este caso, no me pide ninguna unidad de referencia, pues lo más cómodo es que todo mi ecuación teórica pues se convierta en gramos. Hasta ahí vamos bien, chaparritos, vamos entendiendo. Sí, profe. Yo puedo decidir que la ecuación teórica se convierta en mililitros. ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo, chicos? ¿No que sí estaban entendiendo? ¿Puedo ¿Cuál hacer fue la pregunta, profesora? puedo hacer que en lugar de que sean 159.5 gramos, sean 159.5 mililitros? Y que lo mismo suceda con todo, que sea 55.8 mililitros, 63.5 mililitros, 151.8 mililitros. ¿Puedo hacer que mi ecuación teórica, que mi base de cálculo sean mililitros? ¿Puedo? Sí, ¿no? ¿Sí puedo? ¿Y puedo trabajar volumen en una ecuación estequiométrica? No, No. ¿Por qué razón? ¿Qué dice? Estequiometría. Se utiliza para cuantificar ¿qué? Masas, ¿sí? Por eso parece como que ahí me atoro, ¿no? Cuando llego a masas, ¿sale? Entonces, yo puedo decidir que sea lo que yo quiera, siempre que sea masa, ¿sí? Yo no puedo decidir que sea volumen, no puedo decidir que sean centímetros porque es longitud, no puedo decidir que sean metros cuadrados porque es área, ¿sí? Entonces yo puedo decidir que sea lo que yo quiera, siempre que sea masa, ¿sí? Ese es el requisito indispensable de la estequiometría. Si me dan un dato en volumen y tengo que ocuparlo, necesito pasarlo a masa, necesito la densidad para convertir ese volumen a masa, porque como volumen no me sirve. Si no me dan densidad y solo me dan volumen, es porque lo único que puedo hacer es trabajar con el que me estén dando en masa. Si me dan un dato en masa y el otro me lo dan en volumen y no me dan densidad, entonces ya me están diciendo que mi base de cálculo va a ser el dato que me estén dando en masa, ¿sí?
Si me dan un dato en masa y otro en volumen y me dan densidad, pues me están diciendo que debo de convertir ese volumen a masa para poder saber con cuál de los dos voy a trabajar. ¿Sí quedó claro? Chicos, ¿me van entendiendo hasta aquí? Chaparritos, contesten. Sí, maestra. Ok. Entonces, ya que establecí mi ecuación teórica y anoté mis valores de mi ecuación real, que son estos dos, voy a calcular cuánto cobre se forma y cuánto sulfato ferroso se forma. Recuerden que debo de calcular con el reactivo limitante. No puedo calcular con el reactivo en exceso porque entonces estaría yo calculando que me va a salir más de lo que realmente voy a obtener. Es como si yo contara que voy a repartir los 800 gramos de frijoles cuando solamente voy a tener 400 gramos cocidos. Ni modo que les dé frijoles crudos, ¿sí? Entonces, solo puedo contar con el reactivo limitante. Aunque sospecho que el fierro es el reactivo limitante, debe de haber una comprobación estequiométrica. De lo contrario, no hay un sustento científico que me diga que estoy en lo real, aunque yo lo esté viendo. Debo de poder con números comprobarlo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a calcular es quién es el reactivo limitante. Es lo primero que debo de saber, ¿sí? Entonces, para que yo pueda hacer mis cálculos, ¿se acuerdan que les dije que la ecuación teórica es mi base de cálculo y que debo de utilizarla para poder calcular mi ecuación real? De tal manera que lo primero que debo de poder hacer es leer mi ecuación teórica. Y mi ecuación teórica dice que cada que yo tenga 159.5 gramos de sulfato cúprico, requiero de 55.8 gramos de fierro para que reaccionen por completo, que no me falte ni me sobre nada, porque hay que recordar que la ecuación teórica cumple con la ley de la conservación de la masa. Todo lo que entra sale. En la ecuación teórica no hay reactivo limitante ni reactivo en exceso. La ecuación teórica siempre está al 100% de rendimiento y al 100% de pureza. Por eso es teórica. Así es como dice la teoría. En teoría, así deberían de funcionar las ecuaciones. Por eso a esta otra se le pone ecuación real. ¿Por qué? Porque la real, pues seguramente va a tener muchos detalles que no cumple con una ecuación teórica, ¿sí? Así es que volvemos a repetir. Mi ecuación teórica dice que cada que yo tenga 159.5 gramos de sulfato cúprico, necesito de 55.8 gramos de fierro para que reaccionen por completo y que cuando yo tenga estas cantidades exactas, se me va a formar 63.5 gramos de cobre con 151.8 gramos de sulfato ferroso, ¿sí? Entonces, esa es mi base de cálculo. Así es que para poder calcular mi reactivo limitante, yo digo, si cada que yo tenga 159.5 gramos de sulfato cúprico, requiero de 55.8 gramos de fierro, cuando yo tenga 5 gramos de sulfato cúprico, ¿cuánto fierro voy a necesitar? ¿Sí? O sea, con toda la estequiometría, a pesar de que existen muchas fórmulas para poderlas calcular, la realidad es que si tú entiendes tu ecuación, no necesitas usar ninguno, ¿sí? Puedes plantear todo con solo simples reglas de 3, ¿sí? De tal manera que entonces mi operación, y si tienen por ahí calculadora, háganlo para que lo vayan comprobando. Mi operación matemática dice 55.8 entre 159.5 por 5. Y mi resultado sería 1.7 gramos. Quiere decir que para que estos 5 gramos de sulfato cúprico reaccionen y no me sobre nada, entonces la solución quede completamente incolora, yo necesitaba haber puesto 1.7 gramos de fierro.
pero solamente puse 1 gramo. Aquí está mi comprobación. Efectivamente, el fierro es mi reactivo limitante. Se necesita 1.7 y solamente puse 1 gramo. Así es que, por esa razón, el sulfato cúprico no reaccionó por completo. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo particularmente no soy partidaria de los redondeos. ¿Por qué? Porque mi experiencia en la industria me ha enseñado que cuando redondeamos vamos sumando algo que no tenemos, ¿sí? Entonces, si tú lo redondeas a 1.8, al final ese 1.8 te va a arrojar como si tú obtuvieras más producto del que realmente vas a tener, ¿sí? No me gusta usar tampoco demasiados decimales porque se pierden un poquito en el cálculo. Entonces, para mí, con 2 decimales a lo sumo, si ustedes observan los resultados, solo ocupo 2 decimales cuando mucho, ¿sí? Con 2, cuando mucho. Cuando ustedes usan menos decimales, la cantidad se ajusta un poquito más a lo real que vamos a tener, ¿sí? Entonces, yo particularmente, si otro maestro les dice redondeen, pues bueno, es su criterio personal. A mí no me gusta que redondeen porque terminan arrojándome resultados arriba de lo que realmente es, ¿sí? Entonces, por eso, aquí ustedes ven que solamente ocupo un decimal, aquí estoy ocupando 2 nada más para acercarme un poquito más a lo real, porque es el producto. Entonces, en los productos estoy usando 2 decimales, nada más, ¿sí? Así para los cálculos ustedes pueden dejármelo en 2 decimales y con eso está bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, chaparritos? ¿No? Vamos a pasar entonces al cálculo de los productos y decimos, ahora, ¿con quién voy a calcular? Bueno, ya que este es mi reactivo limitante, pues sé que debo de calcular con él, ¿sí? Entonces digo, si cada que yo tenga 55.8 gramos de fierro se van a formar 63.5 gramos de cobre, cuando yo tenga 1 gramo, ¿cuánto cobre se va a formar? ¿Sí? Este es mi planteamiento. Y mi operación matemática sería 63.5 entre 55.8 por 1. Mi resultado, pues, es 1.13 gramos de cobre formado, ¿sí? Y hago lo mismo con el sulfato ferroso. Y digo, si cada que yo tenga 55.8 gramos de fierro, se forman 151.8 gramos de sulfato ferroso, cuando yo tenga 1 gramo, ¿cuánto sulfato ferroso se va a formar? Y mi operación matemática sería 151.8 entre 55.8 por 1, ¿sí? Mi resultado es 2.72 gramos de sulfato ferroso formado. Así es que con 1 gramo de fierro se me van a formar 1.13 gramos de cobre y 2.72 gramos de sulfato ferroso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. Así es. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Acuérdense siempre cuando tengan dudas de los frijoles crudos. Siempre acuérdense, no me puedo comer los frijoles crudos. Así es que solamente puedo contar con lo que sí voy a tener. ¿Sí? Así es que, chaparritos, siempre deben de calcular con el que ya encontraron que es el reactivo limitante, con ese van a calcular el resto de la reacción. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Pero como en el vaso quedó solución azul, entonces yo quiero saber cuánto sulfato ferroso quedó en el vaso. Ya sé que en el papel
Tengo 1.13 gramos de cobre. Ya sé que en el vaso hay 2.72 gramos de sulfato ferroso, que aunque es incoloro y no lo puedo ver porque es incoloro, pero sé que está ahí porque se formó 1.13 gramos de cobre, ¿sí? Pero ¿cuánto sulfato cúprico quedó que no reaccionó y que se quedó en el vaso? Entonces vamos a hacer un cálculo muy similar al que hicimos para saber quién era el reactivo limitante, pero ahora a la inversa, ¿sí? Y decimos, fíjense bien, está aquí el cálculo, a ver si se alcanza a ver en la pantalla, ¿sí? Para el reactivo limitante dijimos, cada que yo ponga 159.5 gramos de sulfato cúprico, necesito 55.8 gramos de fierro, ¿sí? Igual aquí, cada que yo ponga 159.5 gramos de sulfato cúprico, necesito 55.8 gramos de fierro. Pero en el anterior dijimos, cuando yo ponga 5 gramos de sulfato cúprico, ¿con cuánto fierro va a reaccionar? Aquí lo vamos a hacer al revés. Como yo sé que este es el reactivo limitante, yo voy a decir, cuando yo ponga 1 gramo de fierro, ¿con cuánto sulfato cúprico va a reaccionar? ¿Sí? Para saber la cantidad que sí está reaccionando con el gramo, ¿sí? De tal manera que entonces mi operación matemática sería 159.5 entre 55.8 por 1, ¿sí? Y mi resultado es 2.85 gramos de sulfato cúprico reaccionante. Quiere decir que de los 5 gramos que yo pesé, solamente está reaccionando 2.85 gramos, o sea, solo se consumieron 2.85 gramos con el gramo. Este gramo de cobre solo necesita 2.85 gramos de sulfato cúprico para reaccionar. Entonces, ¿cuánto no reaccionó? Pues la diferencia a 5 gramos le quito los 2.85 que sí reaccionaron y me quedan 2.15 gramos de exceso, ¿sí? Quiere decir, entonces, que yo obtuve 1.13 gramos de cobre, 2.72 gramos de sulfato ferroso se quedaron en el vaso, junto con 2.15 gramos de sulfato cúprico que no reaccionó, ¿sí? Entonces, en el vaso sigue habiendo 2.15 gramos de sulfato cúprico que no reaccionó. ¿Sí quedamos claros, chaparritos? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Dudas hasta ahí? No, Ok. profe. Les voy a dar datos o les doy aquí una tablita de datos. Vamos a decir que de la práctica, como si los hubiéramos tomado de la práctica, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que podamos calcular cuánto rendimiento tuvo la reacción, para que ustedes sepan cómo se calcula un rendimiento o eficiencia de reacción, ¿vale? A pesar de que no hayamos hecho la práctica. Entonces, les doy el peso del vidrio de reloj. El vidrio de reloj pesa 43.80. Les doy lo que pesa el papel filtro, 1.18 gramos. ¿Por qué les doy estos dos pesos? Porque si estuviéramos en el laboratorio no pueden poner el papel filtro solo en la estufa, se quema. Entonces hay que ponerlo encima de un vidrio de reloj y meterlo a secar. De tal manera que cuando ya se secó, saco el vidrio de reloj que tiene el papel filtro y obviamente tiene el cobre en el papel filtro, como lo vieron ustedes en la figura, y resulta que todo junto pesa 46.04. Entonces, a este peso le voy a quitar lo que pesó el vidrio de reloj y lo que pesó el papel filtro para que yo tenga el peso del cobre, ¿sí? Y resulta que cuando ya le quito el peso del papel y del vidrio, el cobre pesa 1.06 gramos. ¿Cuánto dice que debió de haberse formado, chaparritos? Uno punto tres.
1.13 y solo se formó 1.06 gramos, o sea, solo obtuve 1.06 gramos, ¿sí? De tal manera que entonces necesito calcular cuál fue la eficiencia o rendimiento de la reacción. Entonces, ¿cómo lo calculo? Si yo sé que debió de haberse formado 1.13 gramos, entonces digo que 1.13 gramos es mi 100%, ¿sí? Porque es lo máximo que se pudo haber formado. No se puede haber formado más de lo que dice la estequiometría, pero si se forma menos de lo que dice la estequiometría, entonces quiere decir que el rendimiento tampoco fue el del 100%, que hay que calcularlo. Entonces digo, si 1.13 gramos es mi 100%, 1.06 gramos, ¿qué porcentaje es? Y mi operación matemática pues sería 100 entre 1.13 por 1.06. Y mi rendimiento es del 93.8%, ¿sí? Ese fue el rendimiento de mi reacción. ¿Entendieron, chaparritos? Es el rendimiento. Y recuerden que el rendimiento es el grado de conversión de reactivos a productos. Profesora, ¿puede repetir lo del rendimiento? Claro. Entonces, yo les di pesos del papel filtro y pesos del vidrio de reloj. Cuando sacamos todo de la estufa, al peso que obtuvimos le quitamos lo que pesó el papel filtro y lo que pesó el vidrio de reloj, o sea, estos 2 pesos. Y me voy a quedar con el peso del cobre nada más, ¿sí? A ver, regresamos a la figura. Si ustedes observan, está puesto aquí, se alcanza a ver el vidrio de reloj. Así es como se mete a la estufa. Cuando yo lo saco, al peso total le quito lo que pesa el vidrio de reloj, lo que pesa el papel para saber cuánto cobre hay ahí, ¿sí? Y resulta que ese cobre pesa 1.06 gramos. Pero la estequiometría dice que debió de haber pesado 1.13 gramos, que cuando yo lo pesara debí de haber obtenido 1.13 gramos, pero no fue así. Así es que debo de calcular el rendimiento de la reacción. Como 1.13 es lo que se debió de haber formado, representa el 100% de rendimiento, ¿sí? Entonces digo, 1.13 es el 100%. 1.06, que es lo que en realidad se formó, ¿a qué porcentaje de rendimiento corresponde? ¿Sí? Este es mi planteamiento de mi regla de 3. La operación matemática sería 100 entre 1.13 por 1.06 y mi resultado es 93.8, obviamente por ciento, porque este es 100%, es para calcular el porcentaje, ¿sí? Entonces es 93.8 por ciento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí se entendió? Sí, gracias. Ok. Hasta aquí, chaparritos, ya terminamos. Hemos calculado todo lo que podíamos haberle calculado a la ecuación. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda de la ecuación? ¿De cómo se calcula algo? Este corazones, ¿sí? Este primer cálculo que hicimos, ¿sí? De hecho, ahorita como dices tú, es como si hubiéramos hecho la práctica. Vieron lo que iba a suceder, ¿sí? Pero si yo les doy esta cantidad, vamos a suponer que es más, decido cambiar las cantidades y no les voy a dar 5 gramos ni 1 gramo. Les voy a dar, no sé qué se me ocurre. ¿Qué tal si les doy 8 gramos y 4 gramos? ¿Sí?
¿Qué van a hacer? El mismo planteamiento. Van a decir, si 159.5 gramos requieren de 55.8 gramos para reaccionar por completo, ¿sí? Y si por ahí tienen su calculadorcita, si ustedes quieren, chaparritos, pueden hacerlo para que tengan una idea más certera de qué tienen que hacer. Entonces van a decir, si cada que yo ponga 159.5 gramos de sulfato cúprico, requiero de 55.8 gramos de fierro. Cuando yo tenga 8 gramos, ¿sí? Vamos a suponer que les estoy dando 8 gramos, ¿sí? ¿Cuánto fierro necesito? Mi operación va a ser la misma, va a decir 55.8 entre 159.5 por los 8 gramos que les estoy dando, ¿sí? ¿Cuánto fierro necesitaría? 2.7. Así es. ¿Quién sigue siendo el reactivo limitante? Les estoy dando 4 gramos de fierro. ¿Quién es mi reactivo limitante? ¿El fierro? El fierro, ¿sí? Entonces, sigue siendo, perdón, les estoy dando 4 gramos de fierro, ¿sí? Y solamente requiero de 2.79. ¿Quién es mi reactivo limitante aquí? Los 8 gramos necesitan de 2.79 y yo les di 4 de fierro. ¿Quién es mi reactivo limitante? Sulfato. El sulfato cúprico, ¿verdad? Porque los 8 gramos requieren solamente de 2.79, de 2.7. Solo requieren 2.7 gramos de fierro y yo les di 4. Entonces ahora lo que me va a sobrar es fierro. Entonces mi reactivo limitante, en este caso hipotético, pues es el sulfato cúprico. Entonces en lugar de que yo calcule en base al fierro, ahora voy a calcular en base al sulfato cúprico. Y ahora entonces estaría diciendo, cada que yo tenga 159.5 gramos de sulfato cúprico, se forman 63.5 de cobre. Cuando yo tenga 8 gramos de sulfato cúprico, ¿cuánto cobre se va a formar? O sea, voy a tomar el dato del sulfato cúprico porque es mi reactivo limitante. ¿Sí quedó claro? ¿De qué color quedaría el vaso? Incoloro, ¿no? ¿Seguiría quedando azul? ¿Seguiría quedando azul, chaparritos? ¿De qué color quedaría? Gris. Pues no, porque acuérdate que el fierro, entonces, fíjense el fenómeno que sucedería. El vaso quedaría incoloro, porque quien es azul es el sulfato cúprico y resulta que ahora sí se va a terminar todo. Entonces, el vaso quedaría incoloro porque solamente habría sulfato ferroso. Pero el fenómeno estaría aquí, ¿sí? Ahora tendría yo polvito rojo mezclado con polvito ¿de qué color? ¿De qué color? Incoloro. No, ¿de qué color es el fierro? Gris. Gris. Entonces tendría polvo rojizo con polvo gris. ¿Por qué? Porque habría fierro no reaccionante, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces, ¿hasta aquí ya no tenemos dudas? ¿No hay dudas, chicos? Bueno, entonces fíjense bien lo que van a hacer. En este tema
van a hacer, obvio, la investigación de toda la estequiometría, ¿sí? Pero además me van a reportar este cálculo, todo, lo van a volver a hacer. ¿Por qué? Porque en su manual dice que el fierro trae una pureza de 98.5%, lo cual quiere decir que aquí arriba, aquí en la reacción, debemos de escribir 98.5%, arriba del fierro. Acuérdense que la pureza es intransferible, solo le pertenece a quien diga que la tiene, y dice que el fierro es el dueño de la pureza. Eso significa que del gramo que pesé, ni siquiera hay un gramo reaccionante, que solamente hay 0.985 gramos. Quiere decir que entonces todo lo tengo que volver a calcular, todo, ¿sí? El fierro sigue siendo mi reactivo limitante porque tengo menos todavía de por sí era poquito, 1 gramo, pero quiere decir que todavía tengo menos. Entonces, debo de volver a calcular la cantidad de cobre que se forma porque se va a formar menos ya que hay menos fierro. Se va a formar menos sulfato ferroso. Va a reaccionar menos cantidad de sulfato cúprico porque hay menos fierro y me va a sobrar más sulfato cúprico, ¿sí? Entonces debo de calcular toda la ecuación y obviamente que también va a cambiar mi rendimiento de la reacción. ¿Por qué? Pues todavía voy a tener una cantidad menor a la que, o sea, se va a formar menos, ¿sí? Del 1.13, lo cual quiere decir que seguramente mi rendimiento va a aumentar, ¿sí? Entonces, con el mismo dato, con 1.06 que obtuvimos al final de la práctica, van ustedes a calcular el rendimiento de la reacción tomando como base, pues lo que hayan encontrado aquí, depende de cuánto se les haya formado de cobre. ¿Sí quedó claro, chaparritos? Y eso me lo van a anexar al final de la investigación del siguiente trabajo. ¿Hay alguna duda? Estamos ya 1 minutito. ¿Hay alguna duda? No, ningún. Ok. Entonces, si no hay dudas, chicos, nos vemos la siguiente semana. Ya vamos a ver la siguiente semana nuestro último tema, que es elaboración de jabón. Es la primera operación unitaria y la única que vamos a ver nosotros. ¿Y por qué les digo la primera? Porque el siguiente curso es exclusivamente operaciones unitarias, procesos unitarios, ¿sí? Vi una manita levantada. Ah, sí, yo maestra, sí, ¿me podría pasar lista, por favor? Ah, sí, claro. ¿Eres? Valadez Herrera. Ah, Bruno. ok, perfecto, Valadez. Ya tienes tu asistencia. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O algo más? Porque ya está por cortarse la sesión. Bueno, entonces, si no hay dudas, chicos, los veo la siguiente semana y ya con eso estaríamos terminando con el último tema, que es saponificación.